13 años. Esa es la edad que tenía cuando mató a su primer hombre. Y no fue un accidente. Fue un duelo público, anunciado, aceptado por ambas partes, frente a testigos. Un niño de 13 años contra un samurái adulto, curtido en combate, especialista en lanza y espada, que llevaba meses recorriendo Japón retando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Y ese niño, que apenas le llegaba al pecho, escribió su nombre en el desafío con una caligrafía torpe de adolescente. Al día siguiente, ese mismo niño caminó hacia el lugar del combate con un palo de madera en las manos. Su rival llevaba una espada de acero auténtica. ¿Sabes qué pasó? El niño ganó. Y no solo ganó, lo derribó de un golpe, y mientras el hombre intentaba levantarse del suelo, le partió el cráneo. Ese niño se llamaba Miyamoto Musashi. Y esa tarde, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia convertirse en el espadachín más temido de la historia de Japón. Antes de cumplir 30 años, se batiría en más de 60 duelos a muerte. Y aquí está el dato que te va a dejar sin aire. No perdió ninguno, ni uno solo. 60 oponentes, 60 hombres entrenados desde niños para matar, y todos cayeron ante él. Pero esto no es solo la historia de un hombre que ganaba peleas. Esto es la historia de alguien que vivió toda su existencia al filo de la muerte, que fue traicionado, que vio caer a su clan, que se quedó huérfano siendo apenas un niño, y que en lugar de hundirse, se convirtió en una leyenda viva. Quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es solo historia. Es la prueba de que el dolor, cuando se canaliza bien, puede convertir a cualquiera en algo legendario. Para entender a Musashi, primero tienes que entender el infierno en el que nació. Japón, finales del siglo XVI. Olvídate de la imagen ordenada y pacífica que quizás tienes en la cabeza. Este era un país desgarrado por la guerra civil. Un territorio fragmentado, donde decenas de señores feudales, los daimyo, luchaban entre ellos por el control del país. Era la época conocida como el periodo Sengoku, el periodo de los estados en guerra. Pueblos enteros eran arrasados, familias completas eran exterminadas y apoyaban al bando equivocado. La vida no valía nada, y la única moneda que importaba era la lealtad, la espada y la sangre. En medio de ese caos nació Musashi, alrededor de 1584, en la provincia de Harima. Su familia pertenecía a la clase samurái, pero no a la parte ganadora de la historia. Su linaje había apoyado al bando que terminaría perdiendo en el proceso de unificación del país. ¿Y qué le pasa a la familia de un perdedor en una guerra civil japonesa del siglo XVI? Lo pierde todo: el honor, las tierras, la protección, el futuro. Algunas versiones de su vida cuentan que quedó huérfano siendo apenas un niño de 7 años. Imagina eso por un segundo. Un niño en un país en guerra, sin la protección de sus padres, en una época donde no tener un clan fuerte detrás significaba estar a un paso de la muerte en cualquier momento. No había instituciones que protegieran a los desamparados. No había red de seguridad. Había solamente fuerza, alianzas y la espada. Quien no tuviera ninguna de las tres simplemente desaparecía de la historia sin dejar rastro. Fue entonces cuando fue acogido por un pariente, un guerrero de renombre que había ganado fama por su habilidad excepcional con armas como la espada y el yute, y que le enseñó lo único que en ese mundo podía mantenerlo con vida: el arte de la espada. No fue una enseñanza tierna ni pausada, fue un entrenamiento brutal, repetitivo, diseñado para una sola cosa: que ese niño llegara a la edad adulta sabiendo matar antes de aprender cualquier otra cosa sobre la vida. Y aquí está lo que hace esta historia tan fascinante. Musashi no aprendió a luchar porque quisiera ser un héroe. Aprendió a luchar porque en el Japón en el que nació, no aprender significaba morir. Cada lección con la espada de madera no era un hobby. Era una cuestión de supervivencia. Y aprendió rápido. Tan rápido que a los 13 años ya estaba listo para enfrentarse a un hombre adulto en un duelo a muerte. Ese primer combate, contra el samurái Arima Kihei, no fue casualidad ni suerte de principiante. Fue la primera demostración pública de algo que acompañaría a Musashi durante el resto de su vida. Una capacidad casi sobrenatural para leer a su oponente, anticipar el ataque y golpear primero sin titubear, sin piedad. A los 16 años ganó otro duelo, esta vez contra un guerrero experimentado llamado Tadashima Akiyama. 2 victorias, 2 hombres muertos, y Musashi todavía era un adolescente.
¿Te imaginas la reputación que empezaba a construirse alrededor de su nombre en los pueblos por los que pasaba? Pero la verdadera prueba de fuego, la que definiría el resto de su existencia, todavía estaba por llegar. Y tiene nombre: Sekigahara. El año 1600 quedó marcado a fuego en la historia de Japón. Fue el año de la batalla de Sekigahara, uno de los enfrentamientos más decisivos jamás librados en el archipiélago. No fue un duelo entre dos hombres, fue un choque masivo entre ejércitos. Decenas de miles de soldados, lanzas chocando contra lanzas, caballería avanzando entre el barro y el humo de los disparos de mosquete, gritos que se mezclaban con el sonido metálico de miles de espadas. Fue un enfrentamiento que determinaría quién gobernaría Japón durante los siguientes 2 siglos y medio. Musashi, todavía adolescente, peleó en esa batalla, y lo hizo en el bando que perdió. Piensa en lo que eso significa. No es como perder un partido. Perder en una batalla samurái de esa magnitud significaba convertirte en un fugitivo. Significaba que el bando ganador, liderado por Tokugawa Ieyasu, el hombre que se convertiría en el shogun que fundaría una de las dinastías más poderosas de la historia japonesa, ahora tenía todo el poder para perseguir, cazar y eliminar a quienes habían luchado en su contra. No había indultos generalizados, no había garantías, solo la posibilidad constante de que, en cualquier momento, alguien te reconociera y te entregara a las nuevas autoridades, o simplemente decidiera matarte ahí mismo para ganarse un favor con el nuevo poder. Musashi sobrevivió, pero sobrevivir no fue gratis. Tuvo que escapar, esconderse, sobrevivir a la cacería de los vencedores en uno de los momentos más peligrosos de la historia reciente de su país. Moviéndose de noche, evitando caminos principales, desconfiando de cualquier rostro desconocido que pudiera reconocerlo y delatarlo a cambio de una recompensa. Y aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de una película. En lugar de quedarse escondido, en lugar de resignarse a la derrota, Musashi tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se convirtió en Ronin. Si no conoces la palabra, un Ronin es un samurái sin maestro, sin clan, sin señor al que servir. En la rígida sociedad feudal japonesa, eso sonaba casi a una sentencia de muerte social. Sin un señor, no tenías estatus, no tenías ingresos garantizados, no tenías un lugar fijo en el mundo. Y muchos te miraban con desprecio, como a un perro sin dueño, como a alguien que había fracasado en lo único que de verdad importaba en esa sociedad: pertenecer a algo más grande que uno mismo. Pero para Musashi, ese vacío, en lugar de hundirlo, se convirtió en libertad. Sin nadie a quien rendir cuentas, sin un clan que lo obligara a quedarse en un solo lugar siguiendo órdenes ajenas, comenzó un viaje que duraría años, conocido como Musha Shugyo, una peregrinación guerrera por todo Japón, buscando duelos, buscando rivales cada vez más fuertes, buscando perfeccionar su técnica a través del único maestro en el que realmente confiaba: el combate real, con la muerte como única calificación posible. Y fue durante esos años de peregrinaje que su nombre comenzó a transformarse en leyenda. A los 21 años, Musashi llegó a Kioto, y en Kioto vivía la familia Yoshioka. Para entender lo que estaba a punto de hacer, necesitas entender quiénes eran los Yoshioka. No eran cualquier familia de espadachines. Eran, durante generaciones, los instructores oficiales de esgrima del shogunato Ashikaga. Hablamos de la escuela de espada más prestigiosa, más respetada, más temida de toda la capital. Sus alumnos eran nobles, funcionarios de alto rango, hijos de las familias más influyentes de Japón. Retar a los Yoshioka no era buscar pelea con un matón de barrio. Era retar a una institución completa, a un símbolo viviente del poder y el prestigio samurái, algo que ningún guerrero desconocido en su sano juicio se atrevería a hacer. Y Musashi, un ronin desconocido de apenas 21 años, sin clan, sin fortuna, sin ningún tipo de respaldo social, decidió retarlos. A los 3. El primer duelo fue contra Seijuro, el cabeza de familia, el líder indiscutido de la escuela Yoshioka. Se enfrentaron en un páramo a las afueras de la ciudad. Musashi llegó con su característica falta de respeto hacia las formalidades, tarde, desafiante, dispuesto a quebrar los nervios de su oponente antes incluso de desenvainar. El resultado fue brutal y rápido. Musashi lo derrotó de un solo golpe, dejándolo gravemente herido, marcado para siempre, tanto en el cuerpo
como en el orgullo. El segundo hermano, Denchihiro, no podía dejarlo así. El honor de la familia estaba en juego. Pidió revancha, y el resultado fue todavía peor para los Yoshioka. Musashi lo mató. Para este punto, la escuela Yoshioka ya no veía a Musashi como un rival más al que vencer. Lo veían como una amenaza existencial, así que decidieron acabar con él de una vez por todas, y para lograrlo, abandonaron cualquier código de honor. Organizaron una trampa. El tercer duelo sería contra Matashichiro, el heredero de la familia, un muchacho de apenas 13 años, la misma edad que tenía Musashi cuando ganó su primer combate. Pero ese duelo nunca pretendió ser justo. Detrás de ese niño se escondían decenas de guerreros Yoshioka armados con espadas, lanzas, arcos y hasta armas de fuego, listos para emboscar y asesinar a Musashi en el momento en que apareciera. Aquí está la parte de la historia que te va a dejar la piel de gallina. Musashi lo sabía. Sabía que era una trampa, y en lugar de huir, en lugar de evitar el enfrentamiento, decidió llegar antes de lo previsto, escondido, y atacar primero. Se dice que se enfrentó solo contra decenas de hombres armados. Mató al joven heredero, mató a quienes intentaron defenderlo, y salió de ahí con vida, dejando tras de sí el fin definitivo de la otrora intocable escuela Yoshioka. En un solo día, un ronin sin clan había destruido a la familia de espadachines más poderosa de Kioto. Su nombre dejó de ser el de un guerrero prometedor. Se convirtió en leyenda. Pero todo lo anterior, toda esa reputación que se había forjado en sangre durante años, no era nada comparado con lo que estaba por venir. Porque el duelo que terminaría definiendo a Miyamoto Musashi para la eternidad todavía no había ocurrido. Y tiene un nombre que cualquier persona que ame la historia japonesa reconoce de inmediato. Sasaki Kojiro. Si Musashi era el guerrero salvaje, impredecible, que rompía las reglas, Kojiro era todo lo contrario. Elegante, refinado, formado en una de las tradiciones de espada más reconocidas de la época. Kojiro tenía fama de ser uno de los espadachines más letales y técnicamente perfectos de todo Japón. Manejaba una espada extraordinariamente larga, conocida como la secadora de ropa por su longitud descomunal, y había desarrollado una técnica propia, una finta letal con la que había derrotado a innumerables rivales. Era, en pocas palabras, el oponente perfecto, experimentado, respetado, mortalmente preciso. La primavera de 1612 marcó el escenario del duelo. Una isla diminuta, alejada de la costa, llamada Funajima, aunque pasaría a la historia bajo otro nombre, la isla Ganryu. Las autoridades locales acordaron el lugar precisamente porque querían evitar el caos que un combate de esa magnitud podía generar en tierra firme. Dos leyendas vivientes, midiéndose en un terreno neutral, casi aislado del mundo. Y aquí es donde Musashi demuestra que su verdadera arma nunca fue solamente la espada. Era la mente. Kojiro llegó puntual, como corresponde a un guerrero de su disciplina y honor. Y esperó, y Musashi no llegaba. Los minutos se convirtieron en una hora. La hora se convirtió en 2. Kojiro, de pie en la orilla de esa isla, sintiendo cómo la paciencia se le agotaba, cómo la rabia comenzaba a hervirle por dentro, cómo cada minuto de espera era una humillación pública frente a los testigos que habían llegado a presenciar el combate. Y entonces, cuando la tensión ya era insoportable, apareció una embarcación en el horizonte. Musashi, llegando deliberadamente tarde, 2 horas después de lo acordado. Pero eso no fue lo más extraño de su llegada. Lo más extraño fue lo que llevaba en las manos, ni siquiera una espada de verdad. Se dice que, durante el trayecto en barco, Musashi talló un remo de madera, convirtiéndolo improvisadamente en una espada de boken, más larga incluso que la legendaria arma de Kojiro. Imagínate la escena: un hombre furioso, exhausto de esperar, con una reputación intachable y una espada de acero perfectamente afilada. Frente a él, su rival, llegando tarde, sin prisa, con un trozo de madera tallado a toda velocidad en lugar de un arma de verdad. Para cualquier persona racional, eso sonaría a suicidio. Para Musashi, era exactamente el plan, porque Musashi sabía algo que pocos entendían sobre el combate real. La batalla no comienza cuando las espadas chocan. Comienza mucho antes, en la mente del rival, y había pasado horas destruyendo la paciencia y el control emocional de Kojiro antes de que el primer golpe siquiera se intentara. El combate fue brutal,
intenso y extremadamente breve. En cuestión de segundos, Musashi esquivó el ataque de Kojiro y descargó un golpe directo a la cabeza con su espada de madera improvisada. Kojiro cayó. La leyenda dice que, antes de caer, Kojiro logró rasgar la ropa de Musashi con su espada, un detalle que algunos historiadores consideran el origen del propio nombre por el que se conocería esa isla. Pero el resultado final no dejó dudas. El espadachín más temido de la región, el maestro técnico, el favorito en cualquier apuesta, había caído ante un ronin que se había presentado con un palo de madera tallado a las prisas. Ese día, Musashi no solo ganó un duelo, se convirtió, definitivamente, en el samurái más temido de Japón. Su nombre comenzó a viajar más rápido que él mismo, de pueblo en pueblo, de provincia en provincia. Donde antes la gente susurraba sobre el ronin que había destruido a los Yoshioka, ahora hablaban abiertamente del hombre que había vencido al legendario Sasaki Kojiro, usando apenas un remo tallado a toda prisa. Algunos lo admiraban como a un héroe surgido de la nada. Otros, sobre todo los discípulos y allegados de Kojiro, lo odiaban con la misma intensidad con la que antes lo habían subestimado. Ahora bien, aquí es donde la historia de Musashi se vuelve todavía más interesante, porque después de Ganryu, después de derrotar a Kojiro, algo cambió dentro de él. Tenía apenas 29 años. Llevaba más de una década ganando duelos a muerte sin perder ni uno solo. Y en lugar de seguir buscando más enemigos, en lugar de perseguir todavía más fama, Musashi comenzó a hacerse una pregunta que lo perseguiría durante el resto de su vida. ¿Por qué nunca había perdido? ¿Era simplemente más fuerte? ¿Más rápido? ¿O había algo más profundo? Algo más allá de la simple destreza física, que lo había mantenido con vida mientras decenas de oponentes igualmente entrenados habían caído ante él. Esa pregunta lo llevó a transformarse por completo. A partir de los 30 años, Musashi tomó una decisión radical. Dejó de utilizar armas de metal en sus combates. El hombre que había construido su leyenda matando con acero, ahora se negaba a desenvainar una espada real, como si necesitara demostrarse a sí mismo, una y otra vez, que su ventaja jamás había dependido del filo de su arma. Prefería, una y otra vez, derrotar a sus enemigos con simples bokken de madera, demostrando una y otra vez que la verdadera ventaja nunca había estado en el filo de su espada, sino en algo mucho más profundo, su comprensión absoluta del combate, de la psicología humana, del momento exacto en que un oponente baja la guardia sin siquiera notarlo. Y mientras dejaba atrás la violencia constante de su juventud, Musashi comenzó a explorar otra faceta de sí mismo que muy pocos hubieran esperado de un asesino con 60 duelos a su nombre. Se volcó hacia el arte, hacia la caligrafía, trazando cada pincelada con la misma precisión absoluta que antes reservaba para un golpe mortal, hacia la pintura con tinta, hacia la escultura en madera, hacia la poesía, hacia la meditación zen que le permitía observar su propia mente con la misma frialdad con la que observaba a un rival antes de un duelo. El hombre que había pasado su juventud destruyendo a sus enemigos, comenzó a dedicar su madurez a crear belleza, casi como si necesitara equilibrar, pincelada a pincelada, cada una de las vidas que había arrebatado con su espada. ¿No te parece fascinante? El mismo ser humano capaz de partir el cráneo de un hombre a los 13 años, capaz de masacrar a una academia entera de guerreros armados, terminó convertido en uno de los artistas más respetados de su época, capaz de crear pinturas tan delicadas y precisas que todavía hoy se exhiben en museos de Japón. Pero el verdadero legado de Musashi, lo que lo terminaría inmortalizando para siempre mucho más allá de sus victorias en combate, llegó en los últimos años de su vida, hacia el final de su existencia. Musashi se retiró a una cueva conocida como Reigando, alejado del mundo, alejado del ruido de la guerra y la fama, y ahí, en un aislamiento casi monástico, decidió escribir el documento que resumiría todo lo que había aprendido en una vida entera dedicada a observar la naturaleza del conflicto, del miedo y de la victoria. Ese texto se llama El Libro de los 5 Anillos, y casi 4 siglos después de haber sido escrito, sigue siendo considerado uno de los tratados de estrategia más importantes jamás creados, no solo en Japón, sino en el mundo entero. Empresarios, líderes militares, deportistas de alto rendimiento y estrategas modernos todavía hoy estudian sus páginas,
buscando la misma claridad mental que permitió a un hombre sobrevivir 60 enfrentamientos a muerte sin perder jamás. En ese libro, Musashi no presume de su destreza. No glorifica la violencia que definió su juventud. Al contrario, insiste constantemente en una idea que contradice por completo la imagen que cualquiera tendría de un asesino legendario. Que la verdadera maestría no está en la fuerza ni en la técnica, sino en la capacidad de eliminar todo lo innecesario, de ver con absoluta claridad la realidad de cada situación, sin que el miedo, el ego o la emoción nublen el juicio. Escribió sobre la importancia de conocer el ritmo del enemigo, de adaptarse constantemente, de nunca repetir el mismo patrón 2 veces, de mantener la mente tan vacía y disponible como el agua, capaz de tomar cualquier forma según lo exija el momento. Musashi murió en 1645, rodeado de una calma que contrasta brutalmente con la violencia que marcó cada etapa de su juventud. Pero su historia, lejos de desaparecer con su muerte, se multiplicó con el paso de los siglos. Se convirtió en material de novelas, de obras de teatro, de películas que llevaron su nombre por todo el mundo, de videojuegos que millones de personas siguen jugando hoy, de series de anime y manga, que reinterpretan una y otra vez sus duelos más legendarios. Su rostro, su leyenda, su filosofía siguen apareciendo constantemente en la cultura popular. Desde producciones japonesas clásicas de mediados del siglo XX hasta videojuegos modernos que recrean su duelo contra Koshiro como uno de los enfrentamientos más icónicos jamás imaginados en la historia del entretenimiento. Hay algo profundamente humano en la historia de Musashi que va mucho más allá de las espadas y los duelos. Es la historia de un niño que perdió todo a una edad temprana, que nació en medio de una guerra que no eligió, que perteneció al bando perdedor de una de las batallas más decisivas de su país, y que en lugar de dejarse aplastar por esas circunstancias, las convirtió en el combustible de su propia transformación. No nació siendo invencible, se hizo invencible a través del dolor, la pérdida, la disciplina obsesiva y una capacidad casi inhumana para mantener la mente fría, incluso cuando la muerte estaba a centímetros de su rostro. Y quizás esa es la verdadera lección detrás de los 60 duelos, detrás del libro de los 5 anillos, detrás de esa cueva donde pasó sus últimos días, reflexionando sobre todo lo vivido. Musashi nunca afirmó tener un talento sobrenatural. De hecho, él mismo insistía en que no poseía ninguna habilidad extraordinaria. Lo que tenía, decía, era la capacidad de concentrarse exclusivamente en lo esencial, de descartar absolutamente todo lo superfluo, de observar a su rival con una claridad que la mayoría de los seres humanos jamás logran alcanzar, paralizados como están por el miedo, el orgullo o la ira. Y ahí está, probablemente, la razón por la que su historia sigue resonando casi 400 años después. Porque más allá del Japón feudal, más allá de las katanas y los samuráis, lo que Musashi representa es algo universal, la posibilidad de que cualquier persona, sin importar cuán brutales sean las circunstancias en las que nace, pueda forjar su propio destino a través de la disciplina, la observación y una determinación inquebrantable. No tuvo un linaje poderoso que lo protegiera, no tuvo riquezas, ni tierras, ni un nombre que abriera puertas. Tuvo, únicamente, la capacidad de aprender de cada golpe recibido, de cada batalla perdida por su bando, de cada noche que pasó huyendo, y de convertir todo ese sufrimiento acumulado en una claridad mental que ningún otro guerrero de su época logró igualar. 13 años tenía cuando mató por primera vez. 60 duelos después, sin una sola derrota, se convirtió en leyenda. Pero el verdadero triunfo de Miyamoto Musashi no fue ninguno de esos combates. Fue haber transformado una vida marcada por la guerra, la pérdida y la violencia en una de las filosofías de vida más estudiadas y respetadas de toda la historia humana. La pregunta que te dejo, antes de que te vayas, es la misma que se hizo Musashi después de Ganryu. ¿Qué parte de tu propia vida estás dejando que el miedo controle? Porque si un niño de 13 años pudo enfrentar a un guerrero adulto con un simple palo de madera, tal vez la verdadera batalla nunca estuvo en la espada que llevamos en las manos, sino en el control absoluto que logramos tener sobre nuestra propia mente. Si esta historia te dejó con la piel de gallina, ya sabes qué hacer. Déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. Y suscríbete, porque en este canal seguimos desenterrando las historias de los guerreros, estrategas y leyendas que se atrevieron a desafiar lo imposible.